Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí listos para sumergirnos en uno de esos temas que nos tienen a todos con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo, algo que todos estábamos esperando escuchar. Can Yaman rompe el silencio sobre The Method Demir. Sí, han oído bien. Después de tanto misterio, de tantas especulaciones, parece que el actor finalmente ha decidido abrir la boca y darnos algunas declaraciones que se anticipan, serán bastante impactantes. Así que si te gusta estar al día de todo lo que rodea a tus celebridades favoritas, si eres fan de Can Yaman y de Method Demir, o simplemente te encanta el drama y las revelaciones, este vídeo es para ti. Quédense hasta el final porque les aseguro que lo que van a escuchar no los va a dejar indiferentes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense porque arrancamos con todo. Todos sabemos que la relación entre Can Yaman y The Method Demir ha sido, por decirlo suavemente, un torbellino. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Erkencicus, la química entre ellos era tan palpable que era imposible no pensar que algo más allá de la ficción estaba ocurriendo. Los fans se enamoraron perdidamente de su complicidad, de sus miradas, de esa chispa que transmitían. ¿Y quién puede culparlos? Eran la pareja perfecta, al menos en la pantalla. Pero lo que empezó como una conexión profesional se alimentó de rumores, de avistamientos juntos, de me gusta y comentarios que para muchos eran confirmaciones tácitas. Y aunque nunca hubo una confirmación oficial por parte de ellos, vivíamos en un constante estado de ¿están juntos, no están juntos, qué está pasando? La industria, los medios y sobre todo, los seguidores esperábamos ansiosamente una señal, una palabra, algo que nos diera la certeza. Y a veces el silencio, cuando se prolonga demasiado, puede ser más elocuente que 1000 palabras. Han sido meses, incluso años de especulaciones, de análisis de cada gesto, de cada entrevista, de cada foto compartida o no compartida. Cada aparición pública de uno de ellos con alguna otra persona, o la ausencia de la otra, era analizada con lupa. Se llegó a hablar de rupturas, de reconciliaciones, de terceros en discordia, de malentendidos. La verdad es que la dinámica entre Can y Demet se convirtió en un enigma público, una novela de la vida real que muchos seguíamos con fascinación. Y es en este contexto de secretismo y de anhelo de respuestas que surge la noticia que hoy nos ocupa. Can Yaman ha decidido, al parecer, hablar. Y no solo hablar, sino hacerlo de una manera que promete ser reveladora. Las primeras informaciones que han empezado a circular sugieren que Can Yaman ha estado trabajando en un proyecto personal, quizás un libro, una entrevista exclusiva, o tal vez una aparición pública muy esperada, donde ha abordado directamente su relación con The Method Demir. Lo emocionante de esto es que, según los trascendidos, no se trata de evasivas ni de respuestas ambiguas. Se habla de declaraciones impactantes. Imaginen la magnitud de eso. ¿Qué podría ser tan impactante? ¿Se referirá a la intensidad de lo que vivieron? ¿A las razones por las que su relación, si es que existió, no prosperó? ¿Quizás a la presión mediática que ambos sufrieron? Las posibilidades son infinitas y, por supuesto, todas ellas alimentan nuestra curiosidad. Se rumorea que Can Yaman ha sido muy franco sobre la montaña rusa emocional que significó esa etapa de su vida. Podría ser que hable de cómo la fama repentina y el escrutinio público afectaron su conexión. Recordemos que ambos eran jóvenes, estaban alcanzando niveles estratosféricos de popularidad, y mantener una relación personal bajo esa luz no debe haber sido nada fácil. Quizás sus palabras nos darán una perspectiva más clara sobre el verdadero coste de la fama para las relaciones sentimentales de las celebridades. La industria del entretenimiento, con su voraz apetito por la información y su constante escrutinio, puede ser un terreno árido para el florecimiento de relaciones auténticas. Cada paso en falso, cada malentendido, se amplifica y se convierte en materia de debate público. Otra línea de especulación apunta a que podría haber detalles inéditos sobre los motivos de su separación. ¿Fue una decisión mutua? ¿Hubo diferencias irreconciliables? ¿O quizás factores externos jugaron un papel crucial? Si Can Yaman ha decidido compartir esto, es probable que busque aclarar su versión de los hechos, liberarse de interpretaciones erróneas o simplemente cerrar un capítulo de su vida de una manera honesta. Y para los fans que idealizaron su relación, escuchar la versión más cruda y honesta de los hechos podría ser un golpe,
pero también una forma de entender la realidad detrás de las cámaras y de las redes sociales. La presión de mantener una imagen pública puede ser agotadora, y a veces, la necesidad de proteger la propia intimidad choca con las expectativas del público. Además, se dice que Can-Yaman podría haber hecho referencia a la química que existía entre él y Demet en Erkencikus. ¿Fue algo que se cultivó para la pantalla? ¿O fue una conexión genuina que luego se vio complicada por las circunstancias? Estas son las preguntas que todos nos hemos hecho. Si él revela que la chispa era real, pero que las condiciones no permitieron que floreciera, sería una confirmación para muchos y una triste realidad para otros. La línea entre la actuación y la vida real puede volverse muy difusa cuando la química es tan potente. El fenómeno de las parejas de ficción que trascienden la pantalla es algo que fascina al público, y a menudo, la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Lo que sí parece estar claro es que Can-Yaman no ha escatimado en detalles. Se habla de una sinceridad apabullante, de una voluntad de exponer sus sentimientos y pensamientos sin filtros. Esto, para un personaje tan mediático como él, que ha sido objeto de tanto interés y también de críticas, es un acto de valentía. Mostrar vulnerabilidad, compartir experiencias personales de esta magnitud, puede ser arriesgado, pero también tremendamente liberador. Y para nosotros como público nos ofrece una ventana privilegiada a su mundo interior, a las experiencias que han moldeado al hombre detrás del ídolo. La industria del espectáculo a menudo construye muros alrededor de sus figuras, y cuando esos muros se derriban, incluso parcialmente, permite una conexión más profunda y humana. Pensemos un momento en la presión que recae sobre figuras como Can-Yaman y Demet Özdemir. Son constantemente observados, cada uno de sus movimientos es analizado, cada relación es objeto de especulación. Cuando hay una conexión tan fuerte como la que se percibía entre ellos, las expectativas de los fans se disparan. Y a veces esas expectativas pueden ser abrumadoras, pueden aplastar la autenticidad de una relación y hacerla insostenible. Quizás Can-Yaman compartirá cómo la presión mediática y la exigencia de los seguidores influyeron en el destino de su relación. El amor en la era de las redes sociales se enfrenta a desafíos únicos, donde cada like y cada comentario pueden ser interpretados como juicios o aprobaciones. Otro aspecto interesante que podría abordar son sus sentimientos actuales hacia Demet Özdemir. ¿Guarda resentimiento? ¿Nostalgia? ¿Un cariño sincero a pesar de todo? Las declaraciones de una expareja sobre la otra, especialmente cuando fueron tan populares, siempre generan un gran interés. Podría ser un mensaje de cierre, de perdón, o simplemente una reflexión sobre el camino que cada uno ha tomado. El paso del tiempo a menudo trae consigo una nueva perspectiva, y es posible que Can-Yaman ahora pueda hablar de esa etapa con una mayor madurez y distancia emocional. Y hablemos de impactantes. ¿Qué puede ser tan impactante en este contexto? Podría ser una revelación sobre infidelidades, sobre secretos guardados, sobre momentos cruciales que nadie imaginaba. O quizás lo impactante resida en la honestidad brutal con la que describa las dificultades, los sacrificios o las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. A veces la verdad más simple y directa puede ser la más impactante de todas. Podría ser que la impactante naturaleza de sus declaraciones no sea un gran escándalo, sino la cruda realidad de cómo las circunstancias y la vida misma pueden desmantelar incluso las conexiones más fuertes. La forma en que Can-Yaman ha elegido romper su silencio también es significativa. Si ha sido a través de un medio controlado por él, tiene la oportunidad de moldear la narrativa y presentar su versión de los hechos de una manera muy específica. Esto nos da pie a pensar que cada palabra habrá sido cuidadosamente elegida. Las entrevistas orquestadas o las declaraciones en plataformas personales permiten un control sobre el mensaje que una entrevista espontánea no ofrece. El cuándo y el cómo de estas revelaciones son tan importantes como lo que se revela. En resumen, estamos ante un momento clave para los seguidores de Can-Yaman y Demet Özdemir, y para los observadores de la industria del entretenimiento. El silencio de Can-Yaman, tan prolongado y cargado de expectativas, finalmente se ha roto, y las promesas de declaraciones impactantes nos invitan a escuchar con atención. Se espera que revele detalles sobre su relación con Demet, los altibajos, las presiones y, quizás, los motivos que llevaron a su fin. La sinceridad y la franqueza que se anticipan en sus palabras podrían ofrecernos una perspectiva completamente nueva sobre esta famosa pareja y las complejidades de las relaciones en el ojo público. Este desenlace podría significar un cierre para muchos fans, o simplemente abrir un nuevo capítulo en la saga.
De esta icónica pareja turca. La expectación está por las nubes, y solo queda esperar para desvelar el contenido exacto de estas ansiadas palabras. La valentía de Can Yaman al enfrentar su pasado y compartirlo con el mundo es digna de admiración, y sin duda, generará un debate considerable. ¿Y tú, qué crees que Can Yaman va a revelar? ¿Cuáles son tus expectativas sobre estas declaraciones impactantes? Me encantaría leer todas sus teorías y opiniones en la caja de comentarios de abajo. No se queden callados. ¿Creen que hablará de un amor verdadero y fugaz? ¿O quizás desvelará alguna otra faceta de su relación que desconocíamos? La especulación es parte de la diversión, y sus comentarios son el alma de nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha mantenido al borde del asiento y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Can y de Met, para que nadie se pierda esta noticia. La información viaja rápido y queremos que todos estén al tanto. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para que no se les escape nada. Ser parte de nuestra familia significa estar siempre informado. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima.